Hola, hola amigos y amigas de Expediente Oculto, ¿cómo están, querida comunidad? Mi nombre es Percy Taira y les doy la bienvenida pues a esta nueva transmisión. El día de hoy es un día de noticias, no referente al mundo del misterio, que es a lo que comúnmente nos ocupamos, sino sobre realidad y actualidad internacional. Específicamente vamos a hablar el día de hoy sobre lo que está pasando ahora mismo en nuestro vecino país de Venezuela y los ataques que ha sufrido durante la madrugada por parte de los Estados Unidos. Sé que es un tema delicado, es un tema muy polarizante, hay personas que están a favor y que están en contra, pero el objetivo el día de hoy de esta transmisión es simplemente informar, tratar de ser lo más objetivo e imparcial posible, darles a ustedes la mayor información posible sobre lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, sin caer pues esto por mi parte en la opinión subjetiva de los hechos. Cada cual pues tiene su posición al respecto. Yo voy a tratar de ser lo más respetuoso posible, por supuesto, por lo que está pasando allá, y espero también, yo sé que la comunidad de Expediente Oculto es muy respetuosa, hablamos de diversos temas, de varios temas, muchos de ellos muy polémicos, y siempre sabemos guardar pues el respeto dentro de la comunidad, pero para aquellas personas que por primera vez nos conocen y nos van a descubrir el día de hoy, sí les pido por favor respeto a todos nosotros, ¿no? A la comunidad. Yo voy a tratar de ser, como digo, lo más imparcial posible, objetivo. Simplemente quiero dar información, que es lo que creo todo periodista debe hacer. El tema subjetivo la guardaré pues para comentarlo con mis amigos, con mis conocidos, en fin, ¿no? Ustedes sí, por supuesto, si tienen alguna información, si tienen alguna pregunta que hacer, pueden hacerla. Este es un canal dedicado a temas de misterio, pero de vez en cuando ocurren estos temas de importancia ya no solo regional, sino global, porque el impacto de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela puede tener consecuencias globales, sobre todo esperando la respuesta de lo que es China y Rusia, que esto es importante y es una de las razones del por qué me animo a hacer estos live que pueden ser tan polémicos y tan polarizantes, como digo, es por el impacto global que puede tener lo que ha ocurrido el día de hoy en nuestro país vecino del norte. Estamos a la espera además de la conferencia de prensa que ha anunciado Donald Trump desde Florida a las 11 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que anuncia, pero por lo pronto ya hay pronunciamientos oficiales, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora, más allá de todas las especulaciones y rumores que ocurren evidentemente cada vez que hay un hecho de esta magnitud, de este alcance internacional, es que el ataque de los Estados Unidos ocurrió en la madrugada del día de hoy, sábado 3 de enero del 2026, ocurrió aproximadamente a la 1 de la madrugada, hora de Perú, 2 de la mañana, hora de Venezuela. Primero se reportaron algunas explosiones dentro de la ciudad de Caracas. Yo estaba despierto, estaba revisando Twitter y de pronto me encuentro con varias informaciones de este tipo, ¿no? Unas 6, 7, 8 explosiones dentro de la capital venezolana. Yo pensé que se trataba, porque esto no es de sorprendernos, ¿no? De las últimas semanas, en diciembre, se hablaba ya de un posible ataque estadounidense a Venezuela. Hubo mucha fake news, se pasaban videos que podían ser de Israel en Gaza, de otros conflictos anteriores, antiguos, como digo, mucha fake news. Y revisando un poco, incluso en TikTok, algunos venezolanos, algunos caraqueños, pues estaban transmitiendo en vivo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces fue allí cuando me di cuenta que se trataba de una noticia verdadera, que realmente Estados Unidos estaba bombardeando la ciudad de Caracas en Venezuela. Hace muchísimos años que una potencia extranjera no atacaba directamente un país sudamericano, desde que tengo memoria, que puede ser las Malvinas, ¿no? Cuando Gran Bretaña atacó pues las Islas Malvinas
en Argentina, la década de los 80, 82 si mal no recuerdo. Entonces ha pasado mucho tiempo desde que no vivíamos en nuestra región una situación similar. Luego de esas explosiones comenzaron a aparecer los primeros reportes, al parecer hasta donde se sabe, confirmadas, se habrían atacado la base aérea de La Carlota, el fuerte Tiuna y además otras instalaciones en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Hay una información que es de Marc Vidal, que es un investigador, un divulgador que yo sigo mucho, y ha dado una lista de lo que se sabe más o menos. No, repito, no hay todavía una información oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre cuáles han sido los daños de estos ataques. Si las hay, por favor, me lo informan aquí. Se habla de La Carlota, que ha sido inhabilitada y bombardeada, Cuartel de la Montaña, Katia Lamar, inhabilitado y bombardeado, Palacio Federal Legislativo de Caracas, bombardeado, eso hay que confirmarlo, parece ser muy grave, Fuerte Tiuna, bombardeado, Aeropuerto El Hatillo, atacado, base número 3 de F-16 de Barquisimeto, bombardeado, Aeropuerto Privado de Caracas, Charallave, bombardeado, inhabilitado. Se ha activado el plan de defensa de Miraflores, esto sí, ha sido un estado de emergencia ahora la ciudad de Caracas y Venezuela entero, sin suministro eléctrico, dicen zonas de Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de enero y todo el sur de Caracas. Hay que confirmar esto también, si hay amigos de Caracas que nos están viendo, nos confirman si es que tienen luz o no. Ataques en el casco central de Caracas, esto hay que confirmarlo también. Y base militar de helicópteros de Higuerote, inhabilitada y bombardeada. Eso por lo menos es en el tema militar. Más adelante vamos a profundizar en cada uno de los puntos, pero quizá la noticia más resaltante de las últimas horas es de que ya por confirmación del propio Donald Trump ya se habría capturado a Nicolás Maduro y a su esposa. Al parecer un equipo de la Delta Force, que es un equipo de élite militar de los Estados Unidos, habría logrado ingresar a Caracas, capturar a Nicolás Maduro y su esposa y además extraerlo de Venezuela para que Maduro pueda ser llevado probablemente a los Estados Unidos para que enfrente los cargos que allá se le imputa, ¿no? Repito, no hay una información oficial hasta el momento por parte del gobierno de Venezuela sobre los daños tanto materiales como físicos que pudo ocurrir, porque evidentemente una operación de este nivel de la Delta Force, con todo lo que se decía y se hablaba del cordón de seguridad que tenía Nicolás Maduro alrededor, pues debió haber sido una operación realmente quirúrgica, ¿no? Eso quizás es lo que más me ha sorprendido. En resumen, ¿no? Como en 3 horas aparentemente, desde la 1 de la mañana hasta las 3, 4 de la mañana en Venezuela, haya ocurrido todo este operativo, no solo para bombardear gran parte de la infraestructura militar de la propia capital venezolana, es decir, el corazón mismo de Venezuela, sino que además las fuerzas especiales han logrado ingresar al país, han logrado acercarse hasta donde se encontraba Nicolás Maduro y su esposa, hayan logrado pasar el cordón de seguridad que tenía, el fuerte cordón de seguridad del que se hablaba, y además tomarlo preso, capturarlo y sacarlo de Venezuela. Una operación militar que la verdad sorprende porque además se dice que no ha habido ningún tipo de baja estadounidense. No se sabe cuántas bajas por el lado de la seguridad de Nicolás Maduro pudo haber ocurrido, pero hasta donde se sabe, lo que informan los medios de comunicación estadounidenses es que no se han reportado bajas de ese país. Así que vamos a ver. Quiero compartir con ustedes alguna información. Repito, hasta que no haya una aclaración oficial, un pronunciamiento oficial por parte de Venezuela y de los Estados Unidos, hay información que vamos a mantenerla allí todavía como no confirmada. Porque evidentemente todo esto, los hechos de un momento además tan histórico como este, tan importante como esto, incita, ¿no? Motiva a la especulación, a los rumores e incluso también a la fake news, ¿no? Pero vamos a informar de todas maneras. Si ustedes tienen alguna pregunta, háganlo
de una vez. Aquí, por ejemplo, dice Wise, a Maduro lo han entregado, no seas ingenuo. Sí, ese son justamente, esta primera parte he querido dar lo que se sabe, lo que se ha informado. Ahora podemos entrar a lo que son las especulaciones. Pero repito, Wise, aquí no se trata de ingenuidad, ni de genialidad, ni de yo soy más inteligente que tú y tú muy torpe. Vamos a tratarnos bien, Wise. Yo simplemente quiero compartir la información, vivir el vivo, la noticia en vivo con todos ustedes. Pero a ver, sí hay rumores. Pasamos la etapa de lo que más o menos se ha confirmado por parte de medios estadounidenses, medios locales, propia gente de Caracas que ha estado informando en vivo a través de TikTok y demás. ¿Qué es lo que se rumorea? ¿Qué es lo que se dice? Ahí entramos a la otra etapa, Likewise. Evidentemente, les comentaba, se decía mucho del círculo de seguridad muy férreo que tenía Nicolás Maduro alrededor. Incluso se hablaba de que este cordón de seguridad no era propiamente venezolano, sino que provenía de Cuba, ¿no? Se hablaba de que había incluso mucho temor por el propio Nicolás Maduro de poder ser traicionado por algunos miembros del ejército y de la inteligencia venezolana, y que por eso se optó por un cordón de seguridad cubano. Repito, eso es lo que se decía hasta hace poco. Evidentemente, por eso yo mencioné que me sorprendió mucho el operativo que la Delta Force o la Fuerza Delta haya podido realizar, porque de ser cierto que el nivel de seguridad de Nicolás Maduro era tan férreo, tan seguro, nunca mejor dicho, tan confiable, ¿cómo ha podido darse esto? Evidentemente aquí podríamos estar hablando de que uno o varios se hayan volteado, como se dice coloquialmente, ¿no? Que hayan podido traicionar a Nicolás Maduro y a su familia. Es evidente, porque un operativo de esta magnitud, repito, no solo hicieron los bombardeos a lugares estratégicos y militares de Venezuela, sino que además un grupo de élite, de soldados de élite, no sabemos hasta ahora cuántos han sido, lograron ingresar a Venezuela, a la ciudad de Caracas, introducirse en el lugar más secreto y protegido de estos momentos en este país, que es el lugar donde se quedaba a dormir, ¿no? Nicolás Maduro, hayan logrado pasar el cerco de seguridad sin ningún tipo de baja hasta donde sabemos, hayan logrado capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, lo hayan logrado sacar del lugar donde estaba, trasladarlo hacia, suponemos, imaginamos, algún lugar amplio donde podían despegar, y de ahí lo hayan sacado de Venezuela, ¿no? Hay algunos que van incluso más lejos. Repito, todo esto es especulación, no hay nada confirmado, de que hay que ver la respuesta que ha tenido el ejército de Venezuela, ¿no? Imagino que por ahí se vieron algunos helicópteros volando sobre la ciudad, pero imagino que su respuesta deben estar en shock, ¿no? Se habla de muchos militares altos mandos que habrían perdido la vida también en estos ataques estadounidenses. Se está por confirmar en dónde se encuentra la vicepresidenta de este país. Algunos dicen que no se encontraría en Venezuela. Repito, estos son especulaciones, ¿no? Estos son especulaciones. Hasta donde sabemos, por la reacción que han tenido las autoridades venezolanas ya sin Maduro a la cabeza, es simplemente que se ha decretado el estado de emergencia, ¿no? Y se ha llamado a la gente a movilizarse para derrotar esta agresión imperialista. Cito el comunicado del gobierno de Venezuela. Lo vendieron, dice Eduardo José León. Eso es lo que se especula. Y yo, a ver, repito, ¿no? Por cómo se han dado las circunstancias, más allá de que vamos a conocer quizás más detalles en las próximas horas, parece ser que de alguna forma u otra ha sido muy vulnerado todo el sistema y todo el cordón de seguridad que rodeaba al presidente, ¿no?
Iván dice, Trump venía investigando al gobierno y todos sus movimientos hace largo rato, lo dijo él mismo. Ah, no, evidentemente, para llevar a cabo una operación de esta magnitud de extracción, recuerden que no solo han logrado capturar y extraer a Nicolás Maduro de su país, ya lo habían hecho con Corina Machado, ¿no? Con la política líder de oposición de este gobierno venezolano. Habían logrado ingresar al país y habían logrado sacarla también del país para que esta política logre incluso viajar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Entonces no es la primera vez que Estados Unidos ha hecho un operativo de este tipo en Venezuela, ¿no? Evidentemente detrás hay todo un trabajo de investigación, tanto desde el espacio, todo lo que es el sistema satelital de espionaje de los Estados Unidos, desde el propio espionaje de comunicación dentro de los Estados Unidos, como trabajo en tierra, que eso también es otro punto interesante, cómo la CIA ha logrado introducirse dentro del territorio venezolano y ha logrado realizar todo un trabajo de inteligencia muy pero muy fino, muy agudo. Repito, no solamente es lo de Maduro hoy, fue también lo de Corina Machado. Entonces hay un trabajo ahí. Por cierto, creo que ya ha comentado, ha dado algún tipo de declaraciones María Corina Machado. Ustedes saben que ella en varias de sus declaraciones siempre ha dicho que están preparados para asumir el poder, ¿no? Ha dicho, cito, estamos listos para asumir el gobierno, ha dicho María Corina Machado. Yo siempre me he preguntado, y creo que es una pregunta legítima, ¿cómo se puede hacer esto, ¿no? Porque la gente ahora mismo, no sé, amigos de Venezuela me pueden confirmar cómo están las cosas, pero imagino que hay un grupo, un sector de venezolanos que apoyan al gobierno que ahora mismo deben estarse organizando para hacer algún tipo de resistencia, ¿no? En las últimas semanas se hablaba justamente que la estrategia del gobierno venezolano ante un posible ataque estadounidense no era evidentemente ir de igual a igual, ¿no? Porque en cuestiones de armas, de poderío militar, evidentemente Estados Unidos estaba muy por encima de Venezuela, sino más bien era una estrategia de resistencia dentro del propio territorio venezolano, resistencia ya sea a los Estados Unidos o resistencia al nuevo gobierno que se imponga luego de la captura o caída de Nicolás Maduro. Entonces, yo no sé cómo va a ser a partir de ahora ese nuevo gobierno que pueda asumir el control del país luego de esto. Yo no sé realmente, no vivo en Venezuela, no sé cómo está allí la realidad, cómo siente la gente la realidad, pero yo no sé si va a ser una transición tan pacífica y calmada como algunos creen, ¿no? Los digo desde un punto de vista lejos de esa realidad, viendo todo el panorama desde afuera, ¿no? Ustedes me corregirán si hay gente en Venezuela y quizá, quién sabe, quizá la gente que apoya a este gobierno no lo apoyaba tanto, no le importa tanto, no lo sé. Yo creo que esa transición no va a ser muy pacífica. Iván, aparte de la debilidad militar de dicho país, dice. ¿Qué pasó? Dice Diana González. Bueno, que Estados Unidos ha confirmado que ha capturado y ha extraído de Venezuela a Nicolás Maduro y su esposa luego de bombardear varios puntos estratégicos de este país, sobre todo principalmente militares, bases aéreas y también se habla de algunos puertos durante la madrugada de hoy, entre las 2, 3, 4 de la madrugada hora de Venezuela. Digamos que esa es la noticia del día de hoy. José Antonio de, o sea, las bombas no matan. Vamos a ver, no se sabe hasta el momento cuáles han sido las consecuencias tanto materiales como humanas, ¿no? Tanto del cuánto se ha destruido de las bases, si es que ha habido afectación también en zonas civiles
no se sabe, por lo menos no hay reportes de eso, y de cuántas personas han podido perder la vida, porque incluso se habla de que altos mandos militares habrían fallecido durante el ataque, pero de esto no hay confirmación oficial todavía por parte del gobierno de los Estados Unidos. A la espera estamos, en todo caso, de la conferencia de prensa que dé el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aquí a 2 horas aproximadamente, a las 11 de la mañana hora de los Estados Unidos. Carlos Rocha, ojalá sea verdad que lo capturaron. Sí es verdad, no hay una fotografía ni hay un video de la captura, evidentemente, pero esto ya ha sido confirmado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta, en su red social, que ha sido capturado tanto Nicolás Maduro como su esposa y han sido ya sacados del país. Hay una fotografía en donde se ve a Nicolás Maduro pues enmarrocado, pero se discute la autenticidad de esa foto. David, ¿es verdad que Donald Trump ha hecho publicaciones en sus redes sociales? Sí, así es. Robert, póngate, me caíste, yo te seguía por los marcianos. Sí, yo mencionaba de que el día de hoy no vamos a tratar estos temas de misterio, relacionados al mundo de misterio, pero hay un tema también que me apasiona, y esto lo he dicho varias veces, de que si ocurre un hecho de trascendencia mundial, internacional, importante, pues íbamos a cubrirlo también, ¿no? Por las consecuencias globales que esto podría traer. Hasta el momento, ni Rusia ni China se han pronunciado de manera oficial, pero repito, esto no es solo un conflicto regional. Lo más probable es que esto escale muchísimo más. Hay expertos internacionalistas que han estado especulando que ya había un acuerdo detrás, ¿no? Evidentemente esto no se ha confirmado por ninguna de las partes, pero ya se hablaba que había un acuerdo detrás entre los 3 grandes líderes de China, Rusia y Estados Unidos, de que más o menos cada uno iba a hacer lo que tenía planeado hacer, que cada uno le daba más o menos permiso, entre comillas, al otro para que haga lo que tenía que hacer y que nadie se iba a intrometer en los asuntos del otro, ¿no? Estados Unidos con Venezuela, Rusia con Ucrania y China con Taiwán. De no darse una respuesta categórica, firme por parte, por ejemplo, de Rusia y de China, algunos confirmarían esos rumores de un acuerdo previo tras bambalinas, ¿no? Y que, por ejemplo, podríamos ver ya un avance significativo o propiamente un ataque militar de China contra Taiwán. Es como que este ataque de Estados Unidos a Venezuela le daría luz verde a China para hacer lo mismo con Taiwán sin que Estados Unidos diga gran cosa, ¿no? Diga gran cosa. Entonces, esto no es un conflicto regional, ojo, ¿eh? Y eso es algo que coinciden varios internacionalistas. Esto va a escalar y según sea la reacción de Rusia o China, esto podría acelerar muchos conflictos que se han estado evitando hasta el momento, principalmente el de China y Taiwán, que para muchos expertos sería, ¿cómo decirlo?, algo que se ha querido evitar hasta la fecha. Podría generar un conflicto mucho más grande, de alcance mucho más global. Rolling F. Martin, para mí Maduro se ha entregado y traicionado a su élite militar. Hay esas especulaciones, o que la élite, o que gente de las fuerzas militares que rodeaban la seguridad de Nicolás Maduro lo han traicionado a él, ¿no? Porque si no, no se explica cómo la Delta Force, por más expertos y por más experiencia, ¿no?, que tenga, haya podido ingresar a todo ese círculo de seguridad que se tenía sobre Nicolás Maduro,
es que alguien ha tenido allí que traicionarlo, uno o varios. Y lo otro, como dices, la otra alternativa es que haya sido el propio Nicolás Maduro y su esposa quien hayan coordinado ya su entrega, ¿no? A cambio de algún tipo de beneficio, que era algo que también se ha estado especulando en las últimas semanas, desde diciembre, ¿no? De que habían negociaciones entre Maduro y Donald Trump, incluso ellos mismos, o por lo menos Donald Trump habría aceptado conversaciones telefónicas con Maduro para asegurar su entrega, ¿no? Su renuncia y luego su entrega. Beneficios como indultos, el tema económico, librarse de todo tipo de persecución política, económica, judicial, etc. ¿Se llegó finalmente a un acuerdo de ese tipo? No lo sabemos. Hay que esperar a ver qué dice Donald Trump en su conferencia de las 11 de la mañana de cómo se ha dado, ¿no? Cómo se ha dado, qué es lo que ha rodeado este momento allá en Venezuela. José Antonio, rara su captura, tan fácil. Bueno, ahora, la CIA ha hecho capturas increíbles de este tipo. Recordemos nada más de, no sé si TikTok me va a censurar, pero del tipo de barba, ¿no? El autor del 11S. Fue un equipo de élite que logró ingresar, que logró primero ubicar dónde estaba escondido este líder, TRRO, ¿no? No quiero que me censure TikTok. No solo logró ubicarlo, ustedes saben que se escondía pues en cuevas ahí en las montañas, logró encontrarlo, lograron incursionar hacia ese lugar, ingresar a la vivienda y sacarlo de ahí, ¿no? Rodeado también de un círculo de seguridad férreo y muy fiel y leal a su líder, ¿no? Que además eran pues radicales extremistas que estaban dispuestos a todo. Entonces, pero igual lograron su objetivo. Entonces, la élite de inteligencia y operativa de los Estados Unidos sí ha tenido logros de este nivel. Bueno, ahora ya estarán pensando en 3 líderes mundiales: Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Repito, hay que ver la reacción de China y Rusia. Por lo pronto, de manera oficial, ni Xi Jinping ni Vladimir Putin han dado ningún comunicado, o sea, un comunicado oficial por parte del gobierno de ambos países. Claro, esto no viene solo, ¿no? En los últimos días ha habido protestas masivas en Irán en contra del gobierno de este país, principalmente, según los medios de comunicación han informado, por un tema económico, por un tema de la inflación, la calidad de vida, etc. Han sido protestas muy fuertes. Se ha reportado quemas, saqueos, incluso de edificios públicos, y como que el gobierno iraní en estos momentos está tambaleando. ¿No? Está tambaleando, no ha caído, es un gobierno fuerte, militarmente fuerte además, pero está tambaleando, y en los días siguientes ocurre esto, lo de Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Evidentemente, pues, tras la caída, si logra caer el gobierno de Irán y se logra poner ahí un gobierno pro-occidente, ¿no? Y logra caer Venezuela y se logra colocar allí un gobierno también, en este caso proamericano, proestadounidense, pues el paisaje, ¿no?, geopolítico global cambia radicalmente, ¿no? Con las riquezas, entendiendo con las riquezas que tiene tanto Irán como Venezuela. Entonces ahí estaríamos hablando ya de otro escenario geopolítico. Por eso va a resultar mucho más curioso que ni Rusia ni China, que son los que en estos momentos son los principales actores geopolíticos del planeta, no digan nada sobre este hecho, ¿no? No digan nada sobre este hecho. Para todos que por primera vez llegan a este canal,
les repito, no es un canal que hable sobre geopolítica ni temas militares, sino que hablamos de temas de misterio, hablamos de fenómenos ovni, fenómenos paranormales y ese tipo de temas. Lo aclaro porque cuando comenzamos a hablar sobre el 3i Atlas, mucha gente pensaba que éramos un canal de astronomía y de cosas así. Y luego cuando no tratábamos temas de ciencia, pues se molestaban, ¿no? Se molestaban y nos insultaban incluso. Pero hago la advertencia, sino que de vez en cuando ocurren hechos de trascendencia mundial, porque repito, esto no es solo Venezuela, esto va a trascender a nivel global por el cambio, los cambios que va a haber geopolíticos importantes, hacemos en vivos, porque después de todo soy periodista y el tema de las noticias y de lo que está pasando ahora mismo, pues me interesa y me importa, ¿no? Es verdad, Trump ha hecho publicaciones en sus redes sociales. Sí, David, Donald Trump en su red social ha publicado que ha confirmado la detención de Nicolás Maduro y su esposa, que lo han extraído de Venezuela, y también se ha confirmado ya que él va a dar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, es decir, dentro de 2 horas. Pero podemos decir justamente que ya es oficial, ¿no? Es oficial que el día de hoy, en la madrugada, a partir de la 1 de la madrugada, en Caracas, Venezuela, ha habido una serie de bombardeos, principalmente instalaciones militares de este país, y en ese mismo momento un equipo de élite de operaciones de los Estados Unidos, se dice que el Delta Force, logró introducirse, ¿no?, dentro del cordón de seguridad de Nicolás Maduro. Ya ha logrado capturarlo a él y a su esposa, y lo han logrado sacar de Venezuela, extraer de Venezuela. José Antonio D. Ahora la quieren poner a Machado. Bueno, como hemos mencionado, ella ha mencionado ya en una declaración que está lista para hacer gobierno, o está lista para gobernar, que es algo que ha dicho también antes, ¿no? Repito, yo no creo que sea tan fácil, yo no creo que esa transición sea tan fácil, porque la estrategia de Venezuela, y esto lo ha dicho el propio gobierno, no era tanto enfrentarse de igual a igual con los Estados Unidos militarmente, porque evidentemente Estados Unidos o cualquier país de Sudamérica es infinitamente inferior militarmente a los Estados Unidos, sino que su estrategia se basaba más bien en la resistencia dentro del territorio venezolano. Entonces, yo no soy venezolano, yo no vivo allí, pero yo no sé cuán fácil va a tener un gobierno proestadounidense o de oposición al gobierno actual para instaurarse, ¿no? Yo creo que va a tener cierta reticencia o rechazo ciudadano importante. No sé a qué nivel, a qué porcentaje, pero importante, sin contar, ¿no?, el apoyo leal y fiel y férreo también que durante muchos años ha tenido el gobierno chavista, ¿no?, por parte de militares y de las fuerzas policiales militares de ese país. Entonces, yo no sé cómo va a ser este nuevo escenario. La verdad es que lo veo muy complejo, a menos... Hay otros que dicen que Estados Unidos no hubiese realizado este ataque si es que antes no hubiese ya negociado con algunos líderes, incluso del propio gobierno, para llevar a cabo una transición pacífica, ¿no? Es decir, que si Estados Unidos ha realizado este ataque es porque ya tiene concretado un plan con determinados actores que van a garantizar una salida pacífica a esta crisis, que esa es una teoría también, ¿no? Por eso hay que ver cuál va a ser la reacción del propio, no sé ahora quién está en la cabeza del gobierno. Se dice que la vicepresidenta no está en el país, son rumores que se están diciendo. Hay que ver quién está en la cabeza y sobre todo cuál va a ser la reacción de las fuerzas militares venezolanas, si es que van a reafirmar su compromiso de resistir o simplemente, ya sin Nicolás Maduro a la cabeza, van a renunciar a ese propósito.
César Casas. A las 11 de la mañana es la conferencia realmente, y conociendo un poco a Trump, dirá algo sencillo y punto. Y yo no sé tanto eso, César, porque a Donald Trump le gusta vanagloriarse, ¿no? Cuando hace algo tan perfecto, imagínate, un ataque quirúrgico de 3 horas, donde no solo acaba y ataca el corazón de Venezuela, que es su capital, su ciudad capital, sino que destruye gran parte de su infraestructura militar y además logra el objetivo principal, que era capturar a Nicolás Maduro y extraerlo de ese país sano y salvo junto con su esposa, y además hacerlo, como se dice o se especula, sin ningún cobro de vida de ningún soldado estadounidense, o sea, un operativo 10 sobre 10, yo creo que él se va a vanagloriar un poquito, que él va, ¿no?, a regodearse un poco, buscando el aplauso, decir, ya ven, miren, yo lo he hecho, ningún otro presidente de los Estados Unidos fue capaz de hacer esto, y yo lo voy a hacer, etcétera, ¿no? Yo creo que se va a regodear un poco, Claro, he hablado de China y Rusia, pero hay que ver la reacción también que van a tener países, por ejemplo, como Colombia. Gustavo Petro, cuando muy en la madrugada, fue uno de los primeros, si no acaso el primer presidente, en publicar un tuit donde daba cuenta de este ataque estadounidense a suelo venezolano, y además denunció este ataque y pidió la intervención de los organismos internacionales por ello. Vamos a ver cómo va a reaccionar Colombia, porque ya Donald Trump había en algunas declaraciones hecho algún tipo de amenaza velada, ¿no?, a Petro y a Colombia, como que ellos serían los siguientes. Entonces vamos a ver cómo va a reaccionar el gobierno colombiano ante esta crisis. Vamos a ver cómo va a reaccionar México, que también es un actor importante y que también ha sido mencionado por todo este tema del tráfico ilegal de drogas. Vamos a ver cómo reacciona su presidenta también ante este ataque. Como digo, lo de Venezuela no es solo Venezuela, tiene un impacto global importante, no solo en América, sino también de trascendencia mundial. Rolly F. Martin, es que la CIA y la Mossad son top en inteligencia, en este tipo de cosas de ingresar, infiltrarse y extraer. Sí son muy buenos, ha habido operaciones, no recuerdo ahora el nombre exacto ni el lugar, pero que incluso han logrado sacar un avión repleto de pasajeros, es decir, sacar más de 100 personas, rescatar a más de 100 personas secuestradas. O sea, es una élite, tanto en temas de inteligencia, la CIA, la Mossad, como en términos operativos, ¿no? Van por los demás países, dice BR. Eso era un temor fundado en las declaraciones del propio Donald Trump. Y no solo de él, sino de políticos estadounidenses del Partido Republicano, senadores, congresistas, que mencionaban también como puntos específicos Colombia, Cuba, o no se olviden de Cuba, y ya en menor medida, ya porque esto es ya también un discurso electoral, ¿no? A muchos políticos estadounidenses no le conviene entrar en conflicto con México, pero también se ha mencionado México. Pero por ahora, en lo que América Latina respecta, Colombia y Cuba han sido mencionados constantemente por algunos políticos estadounidenses, incluso el propio Donald Trump, Marco Rubio, ¿no?, el secretario de Estado, etcétera, de que serían los siguientes, ¿no? La situación de Cuba, ahí no quiero entrar, pero también queda muy, muy debilitada si es que cae el régimen de Nicolás Maduro, ¿no?, o el gobierno chavista en general. Rodolfo, no van a hacer nada porque saben que si se ponen, cae.
como Colombia, Nicaragua, Bolivia y Cuba van por los demás países. Sí, recuerden que Estados Unidos hace poco actualizó su doctrina con respecto a su doctrina internacional, ¿no? Y por primera vez desde el gobierno demócrata ya no tenía China como un foco importante en donde ellos deberían poner toda su atención, sino que la administración del Trump en este nuevo documento mencionó que ahora el foco de atención de los Estados Unidos iba a estar en Latinoamérica, en América Latina, que como los Estados Unidos, o para los Estados Unidos, por lo menos así siempre lo mencionan, es como su patio trasero, ¿no? Entonces todo el foco de atención militar, económico, etcétera, político, de influencia política, iba a estar a partir de ahora en América Latina, en Latinoamérica. Hemos visto cómo China ha intentado crecer su influencia en esta parte del continente, en Sudamérica, sobre todo en la zona del Pacífico, ¿no? No tanto a los países que dan al Atlántico, sino toda esta zona del Pacífico. China ha intentado incrementar muchísimo su influencia, tal como lo ha hecho en África, por ejemplo, ¿no? Y Estados Unidos se ha dado cuenta de esto y ha dicho, no, vamos a cuidar, ¿no?, nuestro continente, y ha puesto los ojos pues sobre América Latina. Así que es más que probable que Venezuela no sea el único país en donde Estados Unidos influya de manera decisiva. Evidentemente, en otros países no necesita hacer un ataque de estas características, ¿no? Basta con, como siempre lo ha hecho, diplomacia, dinero e intentar influir, ya sea por parte del presidente Donald Trump, como lo ha hecho, ¿no?, apoyando directamente a algunos candidatos específicos que Estados Unidos veía con buenos ojos, por así decirlo, o con otro tipo de operaciones, ¿no?, que es más o menos lo que siempre ha hecho Estados Unidos. Por eso lo de Venezuela sorprende por la manera tan directa y podríamos decir fuerte, agresiva, que ha tomado Estados Unidos con respecto a Venezuela. Le recordaba de que aquí en Sudamérica no ha habido un ataque de una potencia extranjera desde las Malvinas, desde la década de los 80, ¿no? Este conflicto que enfrentó a Argentina con el Reino Unido. Desde entonces no ha habido un ataque militar de estas magnitudes en nuestro continente o en nuestro subcontinente, ¿no? Entonces parece ser que esa va a ser la ruta de los Estados Unidos ahora con respecto a los países de América Latina: mano dura e incrementar su influencia político, militar y económico y comercial en la región, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto es el propio documento que ha lanzado la administración de Trump hace 2 meses, ¿no? Hace 2 meses. Quita el foco a China y traslada toda su atención, o gran parte de su atención, a América Latina. David, ¿qué sabes acerca de que Estados Unidos capturó un barco chino? Sí, en las últimas semanas se dio la noticia de que Estados Unidos, en todo este bloqueo que ha hecho en Venezuela, ya no solo era derribar o atacar las lanchas que salían del país para dirigirse a Estados Unidos, sino que además ya incrementó ese cerco y empezó a capturar barcos petroleros, ¿no?, con carga de miles de barriles de petróleo. Y uno de esos barcos era un barco que al parecer era de origen chino. Tenía una bandera distinta, pero en realidad era un barco chino. Y ya China, justo creo recordar ayer o antes de ayer, pidió a Estados Unidos que regrese ese barco, porque Estados Unidos no solo se queda con el contenido del petróleo, que son miles de dólares, sino que además se queda con el barco, que suma pues sus otros millones de dólares, ¿no? Entonces China ya ha reclamado el barco, le ha pedido a Estados Unidos que regrese ese barco. No sé cómo se va a hacer, porque ya el barco es, digamos, incautado, porque ha violado las reglas y normas que
propio Estados Unidos se ha establecido en la zona. Entonces, no sé, ya será un tema diplomático. Pero ahora con lo que ha ocurrido en Venezuela, la posición de China también, vamos a ver cuál es, ¿no? Si ha reclamado por un barco, vamos a ver cuál va a ser su reclamo ahora. Daidion, pero su ministro no toma el cargo ahora. Sí, justamente estamos a la espera, ¿no? Hay algunos que dicen, esto es rumor, no hay nada oficial todavía, que Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de este país, no estaría en Venezuela, sino que estaría en otro país. Algunos dicen que en Rusia, ¿no? Según el reporte de Objective y otros medios de comunicación, la propia vicepresidenta no estaría en territorio venezolano. Entonces, yo imagino, es lo más lógico pensar que ante una situación de emergencia que ha vivido Venezuela en los últimos meses, en las últimas semanas, ha habido un plan de contingencia, ¿no? Ha habido un plan de contingencia y dentro del gobierno saben muy bien cuál es la línea de sucesión del poder para que no haya un caos, ¿no? Ustedes saben, imagínense la situación dentro del propio gobierno. Luego de un ataque de 3 horas militar y la captura y extracción de tu líder político, dejas al gobierno descabezado. Evidentemente deben tener un plan B, un plan C, un plan D, ¿no? Para no dejar al gobierno sin cabeza. Entonces vamos a ver, probablemente el gobierno venezolano también dé una conferencia de prensa en las próximas horas para hablarle a su población y decir cuál es la situación actual del gobierno, ¿no? Sergio Estudillo, acá en Chile, muchos venezolanos celebrando en las principales ciudades. Sí, imagino, gran parte de las personas que salieron de Venezuela, que emigraron de Venezuela hacia otros países, gran parte de ellos eran opositores al gobierno, ¿no? al chavismo en general. No digo todos, pero la gran mayoría eran personas opositoras. Por ejemplo, ¿no? Los venezolanos que viven en los Estados Unidos eran principalmente opositores al gobierno chavista, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, así que es lógico que celebren, ¿no? En otros países. Pues repito, no quiero generalizar, pero sí la gran mayoría de venezolanos que están fuera de Venezuela deben estar celebrando, o para ellos debe ser una buena noticia, porque en su gran mayoría eran pues opositores a este gobierno, ¿no? Iván, en la conferencia de Trump debería ser en 2 horas, ojalá muestren imágenes de la captura. Sí, ya en hora y media, ¿no? A las 11 de la mañana va a ser la conferencia de prensa de Donald Trump. Imagino que va a mostrar pruebas. Repito, yo no creo que Donald Trump en este caso sea tan escueto, tan breve. Creo que se va un poquito ¿no? Va a querer palmas, sobre todo por parte del voto latino en los Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos ingresa también a una etapa electoral, y seguramente va a mostrar imágenes, fotos, ¿no? del operativo y de la captura, ¿no? de Nicolás Maduro. Ya ahí dará más detalles de qué objetivos ha tenido esta operación durante la madrugada. He visto información no confirmada de que altos mandos militares también habrían sido atacados y habrían perdido la vida. Pero todavía no está confirmado, ¿no? Todavía no está confirmado. Oxal, dicen que Rusia se queda, Ucrania y Estados Unidos con Venezuela. Sí, eso es lo que les comentaba, ¿no? Hay algunos que sugieren que hay un pacto detrás, ¿no? Que antes de hacer esto Estados Unidos o Donald Trump
directamente ya conversó con Putin y con Xi Jinping, porque cada uno tiene sus intereses, ¿no? Estados Unidos con Venezuela, Rusia con Ucrania y China con Taiwán. Si Estados Unidos hacía esto con Venezuela, Rusia iba a poder hacer lo que quería o quisiera con Ucrania y China podría llevar a cabo sus operaciones militares en Taiwán para lo que ellos llaman la reunificación. Por eso es importante ver cuál es la reacción del gobierno chino y ruso a partir de este momento. Si se van a mostrar duros con Estados Unidos y van a poner el pie en el piso, como dicen en inglés, ¿no? Y esto puede escalar ya a un conflicto internacional, o simplemente van a lanzar un comunicado, decir que rechazan esto, que llaman a la Organización de Naciones Unidas para que intermedie, etcétera, ¿no? Más un discurso diplomático que militar. Si es así, para muchos estaría confirmado que ha habido ya una conversación tras bambalinas, ¿no? Para más o menos que cada uno salga con lo que quiere, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es más que probable, de ser cierto esto, que quiere decir que es más que probable que en los próximos, o que la operación de China-Taiwán esté más cerca de lo que se esperaba, ¿no? Y como les he mencionado, lo de China y Taiwán sí iba a ser un conflicto muy importante. Quizá haya en el mundo un antes y después, luego de China y Taiwán. Tanto es así que muchos creen que lo de China y Taiwán podría o puede dar origen a una 3GM. No tanto Rusia y Ucrania, sino China y Taiwán. Iván, Rusia se emitió un comunicado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó el 8. Sí, hay un comunicado de Cancillería, pero repito, es un comunicado diplomático, ¿no? Va a ser importante escuchar la posición de Vladimir Putin y también del presidente chino. Iván, pero también la ONU convocó a una sesión. Sí, claro, ¿no? Pero hemos visto el peso de la ONU en temas de ataques militares, invasiones o lo que fuera en los últimos años. Y la verdad, lo que diga la ONU, a mí particularmente, me tiene sin cuidado, ¿no? El peso de la ONU o de cualquier organismo internacional, la OEA o cualquier otro, la verdad es que no tiene ya ahora ningún tipo de relevancia internacional. Me he retrasado con los comentarios, disculpe, tengo 80 comentarios retrasados, pero voy a actualizar. Gracias por informar, dice Leighton. Gracias, no, gracias por seguirme. Repito, este es un canal, para los que llegan y recién lo descubren, es un canal enfocado a temas de misterio, fenómeno ovni, fenómenos paranormales, etc. Pero de vez en cuando hay noticias importantes, trascendentales, históricas, a nivel regional o global, pues informamos también a nuestra comunidad sobre eso, sobre todo además porque esto va a tener consecuencias no solo regionales sino globales, ¿no? Que podía desencadenar en un conflicto mucho mayor. Dice Luis, si no se puede salir a la calle, no hay garantía de seguridad. Te imagino, Luis, que tú vives en Venezuela, ¿no? Los que están allí, se habla de apagones en gran parte de la ciudad de Caracas. Quisiera saber cómo están viviendo allí, cómo ven el ambiente, no solo de la gente que apoya la intervención de los Estados Unidos en el país, sino también de los civiles que están en contra de esto. Edmundo González tomará la presidencia, dice Pablo Andrés. Se supone
por lo menos ese ha sido el discurso, la intención de la oposición, según María Corina Machado, desde el inicio, ¿no? Solicitar la intervención de los Estados Unidos en Venezuela para acabar con el actual gobierno y poner o instaurar luego digamos, a la plancha presidencial que participó en las últimas elecciones, que sería Edmundo González y María Corina Machado. Por lo menos ella ya ha mencionado que está lista o están preparados para asumir el poder. Y ella además ha dicho eso en varias oportunidades. La gran pregunta es cómo se va a hacer esa transición, ¿no? Porque primero tienes que hacer que no solo los funcionarios del gobierno de Venezuela, gracias Williams, gracias, creo que es la primera la primera donación del día, gracias por apoyar el esfuerzo. No solo son tema de funcionarios del gobierno, ¿no? Es el tema de las Fuerzas Armadas venezolanas, de las fuerzas militares venezolanas, que son muy fieles y han sido fieles durante muchos años con no solo el gobierno Maduro, sino desde Hugo Chávez. Entonces, yo no sé cómo vas a instaurar un gobierno así, en esas circunstancias, sin contar con el apoyo popular, mayoritario o no, de chavistas, ¿no? De gente que apoya al gobierno. Yo no sé, yo no me imagino cómo va a ser esa transición, más aún cuando los propios militares y altos mandos del gobierno de Venezuela han dicho ya públicamente más de una vez que su estrategia es de resistencia, ¿no? Que no van a dejar el gobierno tan fácil, que van a resistir en calles, en la selva, en cualquier lugar del territorio venezolano. Entonces yo veo el escenario muy complejo, ¿no? Repito, no soy venezolano, no estoy viviendo ahí, no siento el ambiente de las calles, pero viéndolo desde afuera, viendo las piezas de ajedrez que se están colocando en el tablero, yo no veo una transición pacífica, a menos que, repito, Estados Unidos ya haya conversado antes del ataque con ciertos líderes dentro del gobierno y dentro del ejército venezolano para garantizar esa transición. Y que por eso es que recién ha realizado el ataque, porque ya se ha asegurado un gobierno de transición y se ha asegurado que las fuerzas militares o los líderes de este gobierno no van a atacar al gobierno que va a ingresar. ¿Pero eso es posible? Yo no lo sé, yo no lo sé. Machín, va a haber ataques a Estados Unidos de parte de Rusia y China, la verdad. Vamos a ver cómo se mueve, ¿no? El escenario, repito. Hay la hipótesis que más circula por cómo Donald Trump se ha estado refiriendo a Vladimir Putin y cómo se ha estado refiriendo al presidente de China, con mucho cuidado, diciendo no, yo no creo que el presidente chino haya dicho tal cosa, etcétera, ¿no? O siempre respaldando las posiciones de Vladimir Putin. Hay quienes especulan que ya se ha conversado previamente de que Estados Unidos iba a meter con Venezuela, nadie iba a decir nada en un sentido de un calibre mayor, ¿no? De comentarios o pronunciamientos que puedan escalar a otro nivel. Comunicados diplomáticos sí, pero no a un nivel ya de un discurso más violento. Entonces Estados Unidos iba a meter con Venezuela, nadie iba a decir nada. Rusia sí iba a incrementar los ataques a Ucrania, Estados Unidos y China calladitos, y China iba a tomar por fin Taiwán, y Estados Unidos y Rusia no se van a dar por enterados. Esa es una de las
relaciones que se tienen, ¿no? Que esto también ya ha sido conversado previamente. Dice que cuando un país pierde su identidad es vulnerable a todos. Dice Eri Portilla, lo peor de todo, que todos están en la embajada y militares pidiendo un documento. Vamos a ver si hay noticias actuales. Si ustedes saben de algo me avisan también. Yo estoy aquí monitoreando también nuestra cuenta de Twitter para poder repostear cualquier tipo de información. Hay que ver evidentemente qué es falso y qué no es falso. Están saliendo varias fotos de Maduro enmarrocado, cosas así, pero es probable que sean fotos trucadas. Acá hay una noticia de Insider Paper, interesante, dice: las fuerzas Delta del ejército de Estados Unidos capturaron a Maduro después de que la CIA identificara su ubicación exacta. Una fuente afirma que Trump autorizó la captura de Maduro hace días y que las tropas estaban listas para atacar el día de Navidad, pero el ataque se retrasó debido a los ataques en Nigeria. Es que Estados Unidos también está metido en todos lados, ¿no? Pero miren, ya el plan parece ser que ya estaba listo para ser ejecutado el día de Navidad, menciona ABC, la agencia ABC. Todo esto lo estoy, para aquellos que duden de la fuente que estoy mencionando, lo estoy retuiteando en nuestra cuenta de Instagram, @expedienteoculto. Ahora, como digo, el gobierno venezolano ya esperaba que en cualquier momento pudiera llegar un ataque estadounidense y esperaba evidentemente que su líder pueda ser capturado y pueda hacer esto, o incluso cosas peores, ¿no? Imagino que deben tener un plan B, C, D para garantizar la continuidad del gobierno. Lo que me sorprendería mucho es que simplemente den comunicado y acepten la renuncia de todos los funcionarios o altos funcionarios del país, ¿no? Que la vicepresidenta presente su renuncia o cosas así, y que el poder se maneje a través del Congreso. Creo que en Venezuela tienen lo que se llama la Asamblea, ¿no? Eso me sorprendería, por ejemplo, ¿no? Porque hasta antes la imagen que daba el gobierno, por lo menos imagen, es que iban a resistir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso me sorprendería mucho. ¿A qué hora de Perú es el comunicado de Trump, Carlos Daniel? A las 11 de la mañana. ¿No se escucha, dice Pedro? ¿No se escucha mi audio? Ah, ya, ok. Sí se escucha, Pedro. Debe ser un problema de tus audífonos. PSB dice: Trump le entró fuerte al barco y a la DROGA en Costa Rica le quitó las visas. Sí, como he mencionado, ¿no? Ya es un plan de los Estados Unidos oficial. Va a posar su mirada ya no en China, ya no en el Pacífico, sino en Latinoamérica. O sea, ya Trump ha dicho: Estados Unidos tiene que volver a, ¿cómo decir?, imponer su autoridad o incrementar su presencia política, económica, mercantil en América Latina. Así que cada vez, si los gobiernos que van a seguir en Estados Unidos continúan esta visión de futuro de la administración del Trump, vamos a tener cada vez más Estados Unidos involucrado dentro de los asuntos internos de los países en Latinoamérica, en menor o mayor grado. Estados Unidos siempre ha estado presente en Latinoamérica, ¿no? A través de acuerdos comerciales, a través de la diplomacia, a través de apoyo a diversos partidos, a través de ONGs, etc. Pero digamos que a partir de ahora su presencia va a ser mucho más notoria e incluso mucho más mostrando el brazo, ¿no? Mostrando el brazo, por así decirlo, incluso también el puño en mucha parte de Latinoamérica, ¿no?
porque, repito, según este documento oficial lanzado por la administración de Trump, que marca la guía que va a tener Estados Unidos en los próximos años, es que ya no ve a China como un competidor directo, sino que ahora se va a preocupar más en América Latina y recuperar el patio trasero, como ellos le llaman, de los Estados Unidos, tanto por seguridad militar como para su seguridad económica a futuro, ¿no? Garantizarse recursos naturales, etc. Esa es la visión que tiene Estados Unidos a partir de ahora. Por eso hablamos de que no es un tema solo de Venezuela. El propio Trump incluso ya ha lanzado vedadas amenazas a Petro, a Colombia y a Cuba, ¿no? Cuba principalmente, luego de la caída del gobierno venezolano, va a sufrir mucho esta pérdida. Venezuela apoyaba muchísimo a Cuba en varios aspectos, ¿no? En varios aspectos, principalmente en lo económico, ¿no? Y en el tema de la energía, por el tema del petróleo. Así que eso va a cambiar también en el escenario geopolítico, ¿no? Una América Latina en donde Estados Unidos va a tratar de incrementar su influencia y su poder. Ñato Cuadro, ahora qué dirán el dragón y el oso. Pues estamos a la espera. Más allá de comentarios diplomáticos, estamos a la espera que oficialmente va a decir Vladimir Putin y Xi Jinping, ¿no? ¿Qué van a decir? Repito, que no es mi tesis, sino es la tesis de varios analistas internacionales, viendo lo tibios que han sido tanto China como Rusia con el tema de Venezuela, ¿no? Que probablemente ya todo esto está pactado, ¿no? Que Estados Unidos va con Venezuela, Rusia va por Ucrania con todo y China va a recuperar Taiwán, ¿no? Cada uno ya se ha repartido, ¿no? sus temas. Por eso también, no solo China y Rusia, hay que ver qué dice Colombia y qué dice Cuba. Bueno, ahora el destino que le espera a Nicolás Maduro y no sé si a su esposa, no sé si su esposa está dentro de la acusación, pero por lo menos Nicolás Maduro ya tiene problemas legales y es que ha sido llevado a Estados Unidos, va a tener que enfrentar a la justicia porque tiene cargos muy, muy fuertes, ¿no? Ciertos o no, eso vamos a ponerlo fuera de la discusión por ahora, pero bajo la justicia estadounidense tiene cargos muy fuertes de, no sé, ojalá que no me censure TikTok, ¿no? De narcoterrorismo, conspiración terrorista, posesión de armas de destrucción masiva, conspiración, en fin, tiene una serie de acusaciones muy fuertes que de ser aprobadas le van a llevar años de prisión, ¿no? Hola Juliana tía, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias chicos, mientras esperamos noticias pueden apoyarme con sus tabs, pueden apoyarme con lo que crean conveniente. Si hay gente de Venezuela, ¿cómo están viviendo esto? ¿Qué sienten en las calles? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay temor? Leí algunos comentarios de que muchos procuran no salir a las calles. Ahí parece ser un temor. No sé si tanto Estados Unidos. Estados Unidos por su parte ha dicho que ya no va a realizar ataques. Ojo con esto, es importante. Estados Unidos ha dicho que ya no va
a lanzar ataques sobre Venezuela porque ya se logró el objetivo, que era capturar y extraer a Nicolás Maduro. Entonces, como ya se logró ese objetivo, ya no va a realizar más ataques. Hay imágenes en donde ha aparecido Diosdado Cabello, otro líder político importantísimo, ¿no? Una piedra angular también dentro del gobierno de Nicolás Maduro, mostrándose, diciendo que todo está bien y que todo está en orden, más o menos, ¿no? Primero mostrarse, que eso ya es algo importante, y luego diciendo que todo está bien. Sobre el paradero de la vicepresidenta, aún no se sabe, se especula, se dice que estaría en Rusia, pero estos son rumores, que no estaría en Venezuela, sino que estaría en Rusia, ¿no? Delcy Rodríguez. Vamos a ver si es que el gobierno confirma esto. Imagino que una conferencia de prensa va a ser importante notar esto, ¿no? ¿Quién va a dirigir la conferencia de prensa representando al gobierno de Venezuela? Eso va a ser importante porque ahí veremos cuál va a ser la línea de sucesión, ¿no? Va a ser importante eso. De acuerdo total entre Estados Unidos y Rusia. Rusia tiene pase libre a Ucrania en estos momentos. Así es, eso es lo que se comenta, ¿no? Rusia tendría pase libre a Ucrania y China tendría pase libre a Taiwán. Ahora, lo de Taiwán es mucho más complicado, ¿eh? Es mucho más complejo por cómo se va a desestabilizar toda la zona de Asia, que es del Asia Pacífico, que es una zona de influencia de los Estados Unidos, ¿no? Hola Ed, ¿cómo está? Evidentemente, como aquí nos dice una amiga, Julia, la tía justo de la comunidad, me dice, hablé con varios venezolanos y están felices porque van a poder volver a casa. Sí, como les comenté, ¿no? Por lo general, en su mayoría, no en su totalidad, repito, en su mayoría, las personas que han migrado de Venezuela eran opositores al régimen, no solo de Maduro, sino también de Chávez. Una de las razones del por qué salieron de Venezuela era porque no estaban de acuerdo, ya sea con la ideología o con el gobierno chavista, ¿no? Entonces es esperable que muchos venezolanos que están fuera de su país estén, pues esto para ellos sea una buena noticia esto, ¿no? Mar de besos, sí, si Estados Unidos se mete en Taiwán, ahí sí sería una catástrofe. Por eso lo que dicen los expertos es que ya esto se ha conversado antes, ¿no? China, tú no te metas con lo que voy a hacer en Venezuela y yo no me meto con lo que tú vayas a hacer en Taiwán. Pero ¿será eso posible? ¿Será eso posible? Porque Estados Unidos siempre ha sido celoso del Pacífico. Si ustedes ven el mapa de China y ven todas las islas que hay en la costa del Pacífico de China, todas esas islitas, desde Japón hasta donde termina Corea del Sur, todas esas son pro estadounidenses, ¿no? Todas esas islitas son pro Estados Unidos, y Estados Unidos, gracias a eso, ha creado como una especie de muralla, ¿no? Muralla estratégica para acercar a China, y de esta manera China no domina el Pacífico. Por eso para Estados Unidos es tan importante que Taiwán no sea parte de China, porque de esta forma sería como un agujero dentro de su muro, y por ese lado China podría salir libremente y no tener ningún problema en incrementar su presencia en toda la costa del Pacífico de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, Taiwán es clave para el poder geopolítico comercial de Estados Unidos. Pero vamos a ver, hace unas semanas China realizó un operativo, unas prácticas, unos ensayos, unos ejercicios militares cercando Taiwán, como preparándose ya para la invasión, es decir, en la cara de propio Taiwán
estaban haciendo ejercicios militares diciendo, mira, así te voy a invadir o así voy a entrar a tu país, ¿no? Y esto fue hace unas semanas. Luego vino esto lo de Estados Unidos. O sea que como que ya todo está... Parece ser, ¿no? Parece ser. Repito, los comentarios de Trump hacia Putin y hacia Xi Jinping siempre han sido muy cautelosos. En Estados Unidos incluso dicen hasta amigables, ¿no? One Way, eres una farsa de que dijiste que llegaron a la luna. One Way Love. Gracias a todos los que se están conectando. Bueno, vamos a seguir investigando, vamos a estar atentos a todas las noticias que pueda ocurrir después. La conferencia de prensa de Donald Trump va a ser a las 11 de la mañana, de aquí a 1 hora. Vamos a ver, vamos a estar a la espera de la reacción de Rusia, de China, de Colombia, de Cuba y de algún otro país importante dentro de la región. No le daría mucho caso a lo que diga la ONU, a lo que diga la OEA. La verdad es que no tienen peso y no tienen importancia ya a estas alturas del partido. Y vamos a ver la conferencia de prensa del gobierno venezolano, quién asume el poder ante la ausencia de Maduro, dónde está la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Vamos a ver alguna declaración probablemente de María Corina Machado también, o de Edmundo González, y vamos a ver qué revelaciones da Donald Trump, ¿no? Si es que van a continuar con los ataques. Ya hay una especie de comunicado o información de la prensa que ya no van a atacar más porque ya han logrado su objetivo, que era la captura y extracción de Nicolás Maduro. Pero vamos a esperar la confirmación de Donald Trump, y probablemente vamos a tener más detalles y noticias sobre la operación militar en sí y cuáles han sido los daños materiales y también la pérdida de vidas humanas que se ha realizado, ¿no? Bill, Chinito, una pregunta: ¿se podría suscitar una GM entre las potencias por esta captura? Por eso es importante esperar lo que diga China y Rusia. Los expertos dicen, no todos, pero algunos dicen que esto ya se ha planeado, ¿no? O sea, esto ya se ha conversado entre las potencias, China, Rusia, Estados Unidos. Como he mencionado, China y Rusia van a mirar para otro lado con respecto a Venezuela, van a lanzar comunicados diplomáticos, pero nada de alta tensión. Rusia va a ir por todo con Ucrania, ya una guerra dura contra la propia capital, quién sabe, Kiev, y China tiene carta libre ya para lo de Taiwán. Eso es lo que se ha mencionado, ¿no? Pero vamos a esperar la respuesta. Dudo mucho que escale, dudo mucho que China y Rusia lo den el todo por Venezuela. China principalmente porque hay que recordar que el poder de China hasta este momento, de acá a 5 años probablemente no, pero hasta este momento es comercial, es meramente comercial. Su poder, el poder de China ahora es el dinero. Si Estados Unidos, con toda su influencia en Sudamérica y Europa, la OTAN, y todos sus aliados en Asia, Japón, etc., deciden hacerle un bloqueo comercial a China, sacar todas sus fábricas que tienen en China, sacarlas del país y regresarlas a sus países de origen, sanciones económicas y demás, ¿qué pasa con China? Hoy en día el principal poder de China es el comercio, ¿no? Todavía no genera recursos dentro de su país por sí mismo como para alimentar a toda la gran población que tiene y para darles la calidad de vida que tienen hasta ahora y que han logrado en los últimos años. Entonces, China no va a dar del todo por Venezuela, porque además
la influencia de China está en el Océano Pacífico y en los países de Sudamérica que dan al Pacífico. Venezuela da al Atlántico. Entonces, tampoco está dentro de la zona de influencia de China geopolítica y ni tampoco económica, ¿no? Venezuela. Lo de Rusia sí. Rusia siempre ha tenido un vínculo muy cercano con Venezuela. Entonces, vamos a ver, pero yo soy muy escéptico que a nivel gobierno, a nivel de líderes políticos, de Putin, de Xi Jinping, den anuncios que eleven la tensión. Yo creo que más bien van a ser anuncios diplomáticos. Vamos a ver cómo resolvemos esto para conversar, vamos a ver que se haga una transición pacífica, etcétera, cosas así de ese estilo, ¿no? Dudo mucho que Rusia y China se mojen por lo que está pasando en Venezuela, ¿eh? Repito, esto ya se ha conversado mucho antes. ¿Cómo? Por eso también muchos piensan que si Estados Unidos ha llevado este ataque en Venezuela es porque ya se ha conversado y ya se sabe quiénes van a ser los gobernantes del próximo gobierno, ¿no? Del gobierno que Estados Unidos instaure. O sea, ya han conversado previamente y no me sorprendería que haya funcionarios, altos mandos del chavismo, que hayan formado parte de estas conversaciones. Tampoco me sorprendería, ¿no? Porque militarmente hablando y estratégicamente hablando, todo militar que ha hablado sobre una posible invasión a Venezuela lo veía una locura. Era insostenible en el tiempo que Estados Unidos se meta a una invasión en Venezuela para imponer un gobierno con todo el rechazo que iba a tener de las propias Fuerzas Armadas, policiales, funcionarios y la propia población civil, armada en muchos casos, afines y leales al chavismo. Era inviable una invasión y una presencia muy larga dentro de este país. Por eso uno imagina, presupone que ya Estados Unidos ha conversado antes de iniciar el ataque con líderes militares, políticos del propio gobierno para realizar una transición pacífica, ¿no? De ahí no imagino por qué la tranquilidad, ¿no?, de Estados Unidos y la confirmación de que van a tener un gobierno de oposición, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar las noticias entonces. Vamos a descansar una hora. Yo quería hacer este live cuando me enteré de la noticia, a la 1 de la mañana quería hacer el live, pero dije nadie va a estar despierto, solo yo y hablando solo, así que me aguanté un poquito hasta estas horas, pero quería compartir con ustedes, ¿no? Vamos a esperar, vamos a ver qué dice Donald Trump. Nos conectamos después probablemente. Yo pensaba iniciar los live el lunes, pero la actualidad manda, ¿no? La actualidad manda. Para aquellos que recién se conectan, les hago un breve resumen que el día de hoy, en la madrugada, a las 2 de la mañana, más o menos en Venezuela, 1 de la mañana o de la madrugada aquí en Perú, los Estados Unidos realizó una serie de ataques y de bombardeos en la propia capital venezolana, en Caracas, aparentemente golpeando objetivos militares importantes como bases aéreas y demás. En medio de esos ataques, según información del propio presidente Donald Trump, un equipo especial de la Fuerza de los Estados Unidos logró capturar y extraer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa con vida. Al parecer ya habrían sido llevados a los Estados Unidos para que ambos enfrenten a la justicia por los graves cargos que se les imputa. Dentro de una hora, a las 11 de la mañana, hora de los Estados Unidos, de la Florida, hora de Perú también a las 11 de la mañana, Donald Trump va a dar una conferencia de prensa para dar más detalles sobre
este hecho que, te guste o no el gobierno de Nicolás Maduro, evidentemente es un hecho histórico, no solo para Sudamérica en sí. Como les recordaba, desde hace muchos años una potencia militar extranjera no ataca directamente a un país sudamericano. El último fue el conflicto de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña en el 82. Desde ese entonces ninguna potencia extranjera ha atacado suelo sudamericano, y también internacional y global, por todos los actores que directa o indirectamente se ven afectados por este tema, como es Colombia. Donald Trump y varios congresistas, sobre todo del Partido Republicano, o del Partido Republicano, mejor dicho, ya han dado veladas amenazas de que el siguiente es Colombia, ¿no? Cuba también han hecho amenazas por ese lado, y en menor medida México, ¿no? México. Y por supuesto los grandes actores, ¿no? Que son Rusia y China. Vamos a ver cómo se desarrollan los eventos en las próximas horas. Seguro muchos líderes políticos, Rusia, China, están esperando la conferencia de prensa de Donald Trump. Es lo más sensato. Van a esperar que Donald Trump hable para luego ellos dar una respuesta. Y luego nos conectamos. Gracias a ustedes, porque yo tenía miedo de realizar este tipo de transmisiones, porque es un tema muy polarizante. Les dije que iba a tratar en la mayor medida posible de ser objetivo, de simplemente darles la información sin ningún comentario subjetivo, ni adjetivos, ni nada por el estilo, simple y pura información. Y gracias además, espero haber cumplido eso, y gracias además por mantener el respeto en la comunidad. Hay muchos que por primera vez entran a este live, y gracias por sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios, siempre en absoluto respeto, que creo que eso es importante, ¿no? Más allá de los temas polarizantes, siempre mantener el respeto entre los seres humanos, entre las personas. Y nada, gracias a todos, gracias a las personas que han apoyado el canal. Han sido pocos, han sido pocos. Más allá de eso, espero que les haya gustado la transmisión, espero que hayan podido informarse de algunas cosas. Y más adelante vamos a continuar con esto. Y a ver, quiero simplemente actualizar para poder saludar a todos los que han apoyado el día de hoy. Ya saben, voy a estar constantemente tuiteando. En nuestra cuenta de Twitter es @expedienteocult, @expedienteocult. Voy a estar ahí actualizando constantemente. Toda la información que he dado el día de hoy en estas horas a ustedes la van a encontrar allí también. Esta es nuestra cuenta de Twitter. Esta es nuestra cuenta de Twitter, así que nos pueden seguir si así lo desean. Los que se han perdido el live, en una hora ya va a estar subido en nuestro canal de YouTube. ¿Okay? En una hora ya está subido el live en nuestro canal de YouTube. Expediente Oculto, lo encuentran así, con el logo negro del OVNI. Y nada, saludos, gracias a Heivan y a Williams por apoyar la transmisión el día de hoy. Gracias, Maca. A todos los que por primera vez se conectan, este es un canal de misterio. Nos dedicamos a hablar sobre el fenómeno OVNI, fenómenos paranormales, criptozoología, etc. De vez en cuando hay eventos de impacto internacional, regional, global, mundial, como este, por ejemplo, lo tratamos, seguimos la noticia en vivo. Así que si te gusta este tipo de contenido de misterio, fenómeno OVNI y demás, puedes seguirnos y formar parte de nuestra comunidad. Son bienvenidos. Muy bien, amigos, ya saben, si se han perdido el live, en una hora o menos incluso ya va a estar el live colgado en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como blog Expediente Oculto con el logo del fondo negro y el OVNI blanco. Gracias por seguirme, gracias por su respeto, gracias a todos. Nos vemos en unas horas. Atentos a nuestro chat y atentos a nuestro Twitter, que ahí vamos a anunciar cuando nos conectamos nuevamente. Nos vemos. Chao.